Sucedió tan rápido. En un momento estaba aquí, al siguiente estaba rodeada de oscuridad. Entonces, una luz apareció en la distancia. Se hizo más grande y cálida a medida que me acercaba a ella. Me sentí segura y amada, envuelta en una sensación de profunda paz que nunca antes había conocido. A medida que me acercaba a la luz, comencé a escuchar voces. Reconocí las voces de mis abuelos. Se fueron de este mundo hace mucho tiempo. Sus voces estaban llenas de amor, de alegría por mi presencia. Mis abuelos no eran los únicos allí. Amigos y familiares que habían fallecido, incluso mis mascotas ya fallecidas, estaban allí para recibirme. Todos estaban bañados por la misma luz cálida, sus rostros radiantes de amor y felicidad. Era como una reunión familiar, solo que más profunda, más real que cualquier reunión que hubiera experimentado en vida. No hablamos con palabras, sino con emociones, con puro entendimiento. No había juicio, ni arrepentimientos, solo amor puro e incondicional. Mientras nos abrazábamos, sentí una oleada de energía, una transferencia de conocimiento y sabiduría. Compartieron sus experiencias desde el más allá, su comprensión de la vida y del porqué de nuestra presencia aquí y ahora. La luz comenzó a cambiar de nuevo, formando escenas de mi vida. Vi momentos de alegría, de risa, de amor compartido con familiares y amigos. Pero también vi mis errores, mis arrepentimientos, las veces que había causado dolor o lastimado a otros. Estos recuerdos no estaban allí para juzgar, sino para ayudarme a comprender. Cada escena era una lección, una oportunidad de crecimiento y comprensión. Vi cómo mis acciones habían afectado a otros, cómo incluso los actos más pequeños de bondad o maldad creaban ondas. Fue una profunda comprensión de nuestra interconexión, los hilos invisibles que nos unen a todos. Y la luz volvió a cambiar, revelando seres de pura energía y luz. Eran distintos a todo lo que había visto antes, pero sentí una conexión instantánea, una sensación de familiaridad. Estos seres, estos guías celestiales, irradiaban sabiduría y amor. Se comunicaban no a través de palabras, sino a través de sentimientos, a través de conceptos que fluían directamente a mi entendimiento. Hablaron del universo, de su creación y su propósito. Aprendí sobre la naturaleza cíclica de la vida y la muerte, cómo la muerte no era un final, sino una transición a un estado diferente del ser. A medida que absorbía este conocimiento, sentí que una sensación de paz se apoderaba de mí. El miedo a la muerte, el miedo a lo desconocido, simplemente se desvaneció. Fue reemplazado por una comprensión profunda, una aceptación profunda del orden natural del universo. Me di cuenta de que el amor es la fuerza más poderosa que existe. Trasciende el tiempo y el espacio, conectándonos a todos en una red de experiencia compartida. Comprendí que todos estamos conectados, parte de una conciencia universal que fluye a través de todos los seres vivos. La bondad, la compasión y el amor no son solo virtudes, sino elementos esenciales de una existencia armoniosa. Mientras estaba de pie en el precipicio de esa luz gloriosa, sentí un tirón, un suave tirón de regreso al reino de los vivos. Por mucho que anhelaba quedarme en ese estado de pura felicidad, sabía que mi viaje aún no había terminado. Tenía lecciones que compartir, experiencias que usar para ayudar a otros. A medida que la luz comenzaba a desvanecerse, sentí que me arrastraban de regreso a mi cuerpo físico. La transición fue suave, como despertar de un sueño vívido. Cuando abrí los ojos, estaba llena de un sentido de propósito, una misión de compartir lo que había aprendido con el mundo. Mi experiencia me cambió profundamente. Ya no le temo a la muerte, sino que la abrazo como una parte natural del viaje de la vida. Soy más compasiva, más indulgente, más en sintonía con el mundo que me rodea. Veo la interconexión de todas las cosas, la belleza en lo ordinario, el amor que nos une a todos. Vivo con una nueva apreciación por la vida, por cada respiración, cada interacción, cada momento de este precioso regalo. La vida es un regalo precioso, y la muerte no es el final, sino una transición a un nuevo comienzo. Vive con amor, con compasión, con propósito,